buenas tardes a todos y a todas. Desde el equipo de Rey de España de Unity Psychometrics, queremos agradeceros vuestra asistencia a este webinar sobre las RDLS y especialmente agradecer a Lilian y a Estefanía por todo el trabajo, ¿no?, que hay detrás de esta herramienta y por acompañarnos hoy aquí y permitirnos comprender un poco mejor en qué consisten estas escalas. Lilian Velasco Furlong es doctora en psicología con 25 años de experiencia docente en universidades de México, España e Indonesia. Actualmente dirige diferentes posgrados en el ámbito de la prevención y promoción de la salud. Cuenta con un centenar de publicaciones científicas y ha participado en numerosos proyectos de investigación y de innovación docente. Es coordinadora del Grupo Interdisciplinar de Comunicación de la Salud en la Universidad Rey Juan Carlos y coordina la asignatura de evaluación psicológica desde hace 15 años. Estefanía Mora, por su parte, es diplomada en logopedia en la Universidad Complutense de Madrid y máster en logopedia infantil. Además de ser asesora en lactancia, es especialista en terapia miofuncional y disfunciones orofaciales. Es experta también en intervención temprana y con formación en terapias del neurodesarrollo para la rehabilitación del lenguaje y el aprendizaje. Antes de dar paso a Liliana y a Estefanía, me gustaría recordar que la duración de este webinar será de 50-55 minutos. Durante estos minutos mantendremos el vídeo y el audio micrófonos apagados. Los últimos 5 minutos los reservaremos a responder preguntas que podéis ir planteando por el chat, ¿de acuerdo? Por mi parte, poco más que añadir, más que agradecer de nuevo a Lilian y a Estefanía y quedamos pendientes de todo lo que tenéis que comentarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, Estefanía. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y están siguiendo este webinar. Y voy a dar paso a presentarles las escalas Reinel del desarrollo del lenguaje. Este es un proyecto de investigación que hicimos dentro del marco del artículo 60 de la LOSU, junto con la profesora Elena Tomás y la profesora Aroa Arcos, que forman parte del equipo investigador y del equipo que ha hecho posible que se realice este trabajo desde la Universidad Rey Juan Carlos. Agradezco también a Junti Psychometrics por toda la coordinación y por la propuesta de realizar este proyecto. Les voy a explicar primero cuál es el desarrollo, cuál ha sido el desarrollo de las escalas Reinel del desarrollo del lenguaje. Aquellas personas que ya la conocéis, pues saben que en su primera versión experimental, que fue publicada en 1969, que fue la primera versión que se publicó, posteriormente en 1977 se hizo una adaptación de esa, bueno, se hizo ya lo que sería la publicación formal y en 1985 se realiza una segunda revisión de esa primera escala, de esa primera publicación y en 1997 se publica lo que sería la tercera versión. Eh, Luego se hace otra versión en el 2011 que se le denominaron en lugar de la versión 4, era la versión nueva, ¿no? La New Rainel Developmental Language Scales, que es precisamente la versión que vamos a presentar y la adaptación española que estamos realizando, que hemos realizado ya este año en el 2025, aunque comenzamos a realizar este proyecto pues alrededor de finales del 2022. La descripción de la prueba, ¿en qué consiste? Pues es esta adaptación de estas nuevas escalas que fueron publicadas en el 2011 y es una prueba que valora la capacidad de comprensión y expresión del lenguaje en niños y niñas de 2 años a 7 años, 11 meses.
tal y como planteaba también las escalas, las New Rainel Developmental Scale. Por lo tanto, identifican desde edades tempranas las dificultades en el desarrollo del lenguaje. ¿Cuáles son sus características? Partimos de un nivel profesional B en el que el aplicador, la persona que aplica, tiene que tener ciertos conocimientos, además de la prueba, debe de conocer los conceptos básicos de evaluación psicológica. La edad que se administra es a partir de los 2 años y es una administración individual que dura aproximadamente 1 hora. Esto va a depender también mucho de las características del niño, de la niña que se esté evaluando, de la edad, de las dificultades que pueda presentar en el lenguaje, pero no es superior a 1 hora. En todo caso, sería inferior a 1 hora si es que el niño o el niña logra hacer todas las tareas que se le pide. Tiene un formato de corrección online y la muestra concretamente para esta adaptación en la que se ha validado y en la que se ha hecho todas las características psicométricas, además pues se ha garantizado, ¿no? Toda la psicometría de esta prueba se ha realizado en una muestra de 659 niños y niñas. La estructura parte de 2 escalas. Ya como les mencionaba, tenemos la escala de comprensión que cuenta con 8 tareas y son 72 ítems. Y la escala de expresión tiene 7 tareas, siendo 64 ítems los que se tienen que evaluar. Cuenta con una estructura fundamentalmente simétrica en la que se repiten las escalas tanto para la parte de comprensión como para la parte de expresión, siendo la única en la escala de expresión, la escala de pronombres, que no se repite. En la última tarea, por ejemplo, en la escala de comprensión, que se denomina hacer inferencias, en la escala de expresión se denomina juicio gramatical. ¿Cuáles son los materiales con los que cuenta esta prueba? Viene con un maletín eh, donde se incluyen todos estos elementos, el manual, el cuadernillo y los diferentes objetos que ahora les voy a describir más en detalle. En el manual, ¿qué es lo que se describe? El desarrollo de la prueba y los fundamentos teóricos también que han hecho posible que se llegue a esta escala. Cuenta también con un apartado de propiedades psicométricas en donde se describe toda la muestra y se describen todos los elementos y todas las características a nivel psicométrico. Cuenta con un capítulo en donde se describen las diferentes pautas y procedimientos de administración y tiene también diferentes ejemplos de casos prácticos. En el cuadernillo de registro, aquí se puede observar, bueno, es un poco la foto, ¿no? De lo que sería la portada. Incluye toda la información necesaria para que se registre todas las respuestas de la persona que está siendo evaluada y en cada tarea se va a destacar cuáles son los materiales necesarios y una versión simplificada también de las instrucciones. Es importante que, aunque ahora lo vamos a comentar, pero que la persona antes de administrar la escala se empape muy bien de todo el procedimiento y de todas las instrucciones completas que vienen en el manual. El libro de imágenes viene en formato atril y tiene 2 caras que vas pasando las diferentes imágenes y por un lado viene la escala de comprensión. Una vez que se termina la escala de expresión, le das la vuelta y puedes pasar hacia la escala de expresión. Entonces es bastante sencilla su aplicación. Ahora, son necesarios todos los objetos que vemos aquí. Hay
algunos cambios pues en cuanto a algún color, por ejemplo. Bueno, aquí detrás me acompañan también los peluches, los objetos de peluche. El mono es un poquito más claro, pero son los elementos con los que contamos para determinadas tareas, sobre todo las iniciales. Bueno, en cuanto a la aplicación, hay una serie de pautas generales que es importante tener en cuenta. Todo esto viene también descrito en el manual y, por supuesto, que es muy importante familiarizarse con la prueba y con las diferentes escalas antes de administrarla. Hay que tener a mano los objetos necesarios con los que vamos a ir trabajando en cada una de las tareas y disponer de una mesa y una silla y colocarse en ángulo recto respecto al niño o a la niña. Hay que presentar también las imágenes. Los objetos cuesta un poco menos porque sí que es verdad que llaman mucho la atención a los niños y niñas de todas las edades, entonces en esto no hay ningún problema, pero cuando empezamos a trabajar con el libro de imágenes hay que presentarlas como novedades emocionantes, ¿no? Como algo que les estamos enseñando y que seguramente muchas de las personas que nos están viendo y han trabajado con niños saben que lo importante que es, ¿no? También es fundamental guardar el material que hemos utilizado antes de empezar cada tarea y mantener fuera de la vista del niño el que no estemos utilizando porque puede ser un elemento distractor. Si, por ejemplo, hemos sacado algunos objetos y luego vamos a pasar a utilizar el libro de imágenes, entonces guardamos los objetos para que el niño no se distraiga con ellos. Luego, pues, bueno, evidentemente, si coge algún objeto porque quiere jugar con él, podemos darle un tiempo y un espacio para que lo haga, pero posteriormente recogerlo también. Y es importante que nos organicemos en ese sentido. Ahora, asegurarnos también de que está motivado, de que está atento, de que escucha antes de dar las instrucciones. Es mejor que si se encuentra distraído, que ya vemos que no nos está poniendo la suficiente atención, es mejor detener la prueba y continuar en otro momento a estar evaluando porque puede resultar bastante pesado, sobre todo porque es una prueba bastante larga. Entonces, normalmente podemos hacer toda la escala de comprensión y si le vemos que está cansado, que ya está un poco distraída, pues interrumpimos y podemos continuar más adelante. Si interrumpimos, hay que marcar muy bien el ítem correspondiente, indicamos también los motivos de interrupción y sobre todo es fundamental seguir las instrucciones exactas de cada tarea, porque precisamente esas instrucciones forman parte también de esta validación. Esta animación tiene que estar constante, ¿no? Durante toda la prueba y escribir la puntuación de cada ítem inmediatamente después de la respuesta. Bueno, esto es obviamente una instrucción que debemos de tener en cuenta, sobre todo porque si vamos avanzando rápido y quizá una vez que ya hemos terminado la prueba, podamos no recordar exactamente lo que ha puntuado. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a describir la escala de comprensión y vamos a pasar por cada una de las tareas. En esta escala se utilizan tanto los objetos y los peluches como el libro de imágenes. Entonces, las respuestas van a implicar o bien señalar una imagen, un elemento, manipular objetos y vamos a ir describiendo cada una de ellas. En esta primera tarea, que es la de seleccionar objetos, evaluamos la comprensión de palabras sueltas utilizando los objetos y esta tarea se divide a su vez en dos tareas. Hay una donde se le pide al niño que señale cada uno de los objetos tal y como los estamos nombrando y en otra tarea se utilizan nuevos objetos. Cambiamos los objetos para que nos diga otros más. En la tarea B de relacionar dos objetos, también tenemos dos diferentes tareas y el objetivo es responder que respondan a órdenes sencillas que contengan dos sustantivos. Entonces, en la primera se le pide que realice una serie de acciones que impliquen manipular estos objetos y en la segunda tarea lo que tiene es que mover el osito de peluche respecto a indicaciones, instrucciones que le vamos a decir que dé. En la
Tarea C de verbos evalúa la comprensión de los verbos intransitivos mediante el uso también de objetos e imágenes. Esta tarea también se divide en dos diferentes, en donde en la primera el niño o niña debe hacer que un mono, el monito de peluche, realice acciones, pues saludar, esconderse, caminar. Y en la segunda tarea, utilizamos también el libro de imágenes pidiéndole que señale la imagen correcta. Por ejemplo, enséñame el mono que está saludando. En la tarea D, que es la construcción de frases, aquí se evalúa la comprensión de frases sencillas que contengan pocos verbos intransitivos y transitivos, también mediante objetos e imágenes. Entonces, en la primera tarea utilizamos el mono, el conejo y el oso, y también se le pide que realice diferentes acciones. Y en la segunda tarea utilizamos el libro de imágenes y le pedimos que de todas de estas 4 imágenes señale la opción correcta. Para la quinta tarea, la tarea E, que es morfología verbal, evaluamos la capacidad para darse cuenta del contraste entre el presente y el pasado mediante la selección de imágenes. En esta tarea lo que pedimos es que seleccione una imagen en la que aparezca una acción que todavía se está produciendo. Por ejemplo, enséñame al avión que vuela o una acción que se ha producido. Por ejemplo, enséñame el niño que corrió. En la tarea F de pronombres, aquí evaluamos la capacidad para reconocer los pronombres no reflexivos frente a los reflexivos mediante una tarea de verificación de verdad. Entonces, en este caso, el libro de imágenes lo utilizamos para explorar la comprensión de los pronombres no reflexivos y reflexivos y utilizamos imágenes de orientación. Pero aquí nos ayuda el mono para que identifique y para que nos diga si es correcta o no la frase que le estamos diciendo. Por ejemplo, aquí los abuelos están pintándole y tiene que contestar sí o no. En la tarea G de frases complejas se pone a prueba la comprensión de las oraciones de relativo y pasivas mediante la selección de imágenes. Y aquí también utilizamos el libro de imágenes en donde tiene que seleccionar la que mejor se adapte. Por ejemplo, el niño, la niña que está en el árbol, que está, el pájaro, o sea, el animal que está en el árbol está observando a la niña, ¿no? O el niño que lleva un parche está sonriendo o el niño es perseguido por el perro. Entonces, así tiene que irnos señalando. En la tarea H de hacer inferencias, se evalúa la comprensión del significado inferido, pidiendo al niño o niña que identifique los personajes de un dibujo a partir de una descripción verbal. Entonces, aquí lo que vemos es la representación de una imagen de una cafetería o de un restaurante y vamos haciendo diferentes preguntas relacionadas con esto. Aquí terminamos ya la escala de comprensión, seguimos con la escala de expresión y al igual pues vamos a utilizar tanto los objetos como el libro de imágenes y un set de imágenes adicionales. En la primera tarea de nombrar objetos, evaluamos la capacidad que tiene para nombrar objetos familiares y consiste igual que en la escala de comprensión en que en este caso que nos diga esos nombres de esos objetos. En la tarea relacionar dos objetos, presentamos también una tarea de repetición en la que tiene que producir al menos 2 de las palabras clave que estamos otorgando al niño, ¿no? Entonces, ahí ponemos diferentes tareas también en relación a estos objetos. En la tarea C ha de nombrar diferentes acciones y aquí también utilizamos al mono, ya que tenemos que indicarle que nombre la acción sobre lo que está haciendo el mono. Entonces, que identifique, por un lado, lo que está haciendo el mono
de peluche y por otro lado que indique lo que está haciendo en las imágenes. En la tarea de construcción de frases, aquí también utilizamos el mono, el conejo y el oso y le pedimos que nombre la acción que están realizando y qué personajes están desempeñando. Dime quién hace qué, según lo que esté haciendo, pues si el mono abraza al oso, por ejemplo, que también nos lo tiene que indicar. Y en la segunda tarea de construcción de frases utilizamos el libro de imágenes con el set de imágenes adicionales, que es el que ven ahí en ese recuadrito, y ayudados con el mono, le pedimos al niño que le explique al mono qué es lo que tiene que encontrar en el libro de imágenes. Aquí ya las cosas se van complicando un poquito, evidentemente todas las instrucciones vienen en el manual, pero ya, por ejemplo, aquí los más peques pues empiezan a tener dificultades. En cuanto a la tarea de morfología verbal, también se modela una descripción de acciones, igual que lo hemos hecho en la escala de comprensión, y aquí pues vamos también preguntando qué hace esta niña en relación a los diferentes tiempos, ya sea presente o pasado. En la tarea F de frases complejas, aquí elicitamos frases para que pueda describir imágenes. También en la parte de preguntas, que es la primera tarea, ayudamos a que se formulen preguntas con pronombres interrogativos. En la segunda tarea, tiene que completar frases y evaluar la producción de oraciones. Entonces aquí utilizamos las imágenes y se pide, por ejemplo, que nos diga, en este dibujo, la niña que está, perdón, ahí, que está saltando la comba lleva un sombrero y en este otro dibujo, la niña y tiene que completar esa frase. En la tercera tarea también se le pide que produzca una oración pasiva, adecuada y bien formada, y se utilizan también dos imágenes en donde se modela esa misma estructura, como el ejemplo anterior, y nos tiene que indicar también cuál es la respuesta. La última tarea ya incluye, aquí tiene que indicar si una frase es gramaticalmente correcta o no. Aquí ya están también cansados y cansadas, entonces nos ayudamos del mono y es el mono el que va diciendo una serie de frases con diferentes estructuras y nos tiene que indicar si lo que dice está bien dicho o si lo que ha dicho no está bien dicho. Entonces, bueno, pues hay diferentes tipos de frases. En cuanto al informe gráfico que arroja, aquí incluye la portada con los datos del evaluado, también viene pues el informe, ¿no? El resumen de los resultados, un perfil gráfico y una comparativa entre tareas. Entonces, de la lectura global nos permite obtener la puntuación estándar, la edad equivalente para saber un primer esbozo de esa capacidad que tienen de expresión y comprensión, una lectura por tareas con los porcentajes de errores que nos permiten detectar aquellas áreas en las que va a presentar más dificultades y una lectura comparativa, que es justo fundamentalmente por esa simetría de las tareas y que permite detectar estas discrepancias entre la comprensión y la producción. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Donde vemos esta síntesis del rendimiento global, se pone de manifiesto el rendimiento en cada una de las pruebas, donde se destaca además el porcentaje de errores, y en la puntuación directa, que es el rendimiento de la escala, pero que no dispone de valor interpretativo. Es justamente por eso por lo que hacemos la baremación, ¿no? La edad equivalente es un rango orientativo que refleja la edad que tendría de acuerdo con el rendimiento, la puntuación estándar, teniendo en cuenta la media de 100 y una desviación típica de 15, que compara este rendimiento teniendo en cuenta la edad, y el intervalo de confianza. Este sería el perfil gráfico, el porcentaje de errores de cada una de las tareas que pues, nos demuestra y nos va detectando aquellas áreas de interés clínico, la puntuación estándar en la escala de comprensión y los porcentajes de errores de expresión. Aquí tenemos las dos diferentes escalas.
La comparativa entre tareas, como es algo fundamentalmente simétrico, pues ahí se pueden observar y podemos ver, ¿no?, las diferencias significativas en los porcentajes de error en comprensión y en expresión, sobre todo para detectar aquellas áreas de interés clínico. Es algo gráfico, algo visual que nos puede ayudar para obtener esos datos y también para poder otorgar el informe, o si tenemos que darlo en un contexto educativo, en un contexto clínico, pues podemos partir de ahí a la hora de interpretar los resultados. Y vamos ahora a pasar a los casos clínicos que les va a contar Estefanía, y así pues que puedan conocer un poquito más. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Lili, y también, bueno, como bien ha dicho ella, gracias a Yunti por la oportunidad de colaborar en este proyecto y por poder estar hoy aquí en este webinar, que creo que os va a servir mucho para conocer la prueba. Yo me voy a dedicar a hacer la parte más práctica para que veáis precisamente cómo se aplica esta prueba en clínica y los resultados que nos dan y cómo nos sirven esos resultados a la hora de nuestro trabajo de día a día y de variar un poco en qué punto de desarrollo están los niños que tratamos. Bueno, yo me dedico más a la población infantil, trabajo en una clínica, dirijo una clínica, se llama Pasito a Paso, y es donde hemos utilizado precisamente esta escala con nuestros niños, con casos reales, de los cuales lo que he hecho es seleccionar 3 casos para contaros ahora de manera breve, pero suficiente como para que podáis ver lo que os digo, cómo funciona la prueba. Y os voy a mostrar los datos y resultados reales de estos niños. Vamos a pasar al caso primero. La estructura un poco de todo va a ser la historia clínica del paciente, la valoración que se le hizo en su día cuando llegó a la clínica y la prueba en el momento actual, ¿vale? El primer caso que nos encontramos es un paciente que se presenta con 2 años y 8 meses, consulta por dificultades en el lenguaje oral. Nos cuentan que hay poco lenguaje y que además apenas es inteligible, salvo por la familia y entorno cercano no se le puede comprender. Como datos de historia clínica, pues nos cuentan que el embarazo estaba bien, parto provocado, no hubo complicaciones más allá. Su desarrollo motor fue adecuado a cada etapa evolutiva, hizo todo cuando se correspondía. Se inició el balbuceo a los 6 meses. Las primeras palabras ya empiezan un poco tarde, hacia los 18 meses. Y luego la evolución del lenguaje es más lenta posteriormente, sin orden cronológico. Como dato a destacar, nos cuentan que la lactancia materna se da hasta el año y medio, chupete y biberón hasta los 2 años y luego lo que le cuesta socializar. Tienden a comunicarse verbalmente debido a sus dificultades a nivel oral. Vamos a ver en la valoración que se le hizo los datos que hicimos de manera observacional, puesto que la verdad es que son niños que llegan con poquitos años, son pequeñitos. Vimos que los prerequisitos del lenguaje estaban bien establecidos de manera adecuada. Había escaso vocabulario tanto a nivel expresivo como a nivel comprensivo. Utilizaban su mayoría sustantivos para comunicarse. Además, las palabras que utilizaban no tenían una estructura adecuada silábica y eran palabras que transformaban en sílabas y palabras más sencillas. Utilizaba frases de 2 palabras, comprendía órdenes sencillas, pero no elaboraba más allá de esa unión de 2 palabras. Y a nivel fonético-fonológico, pues veamos un repertorio muy reducido, ausencia de muchos fonemas, con muchas omisiones, sustituciones de los mismos. Y bueno, a nivel anatómico-funcional había una hipofuncionalidad generalizada de las estructuras orofaciales que no ayudaban a lo que era todo el nivel fonético-fonológico. A este niño se le aplica la escala Reinel en junio de 2024. En el momento de la aplicación tiene 4 años y 4 meses, un poquito más adelante. Y vemos los resultados que nos dieron. Bueno, os he cogido así como principal, que es lo que a mí me parece muy interesante a tener en cuenta y muy rápido, muy visual además, el resumen de resultados, tanto a nivel comprensión y expresión, y la comparativa. Es verdad que a nivel en el resumen de resultados vienen ya los porcentajes de errores, pero luego eso lo vamos a ver de manera mucho más clara también en la comparativa de después. Lo que nos interesa también muchísimo del resumen de resultados es que nos da la edad equivalente, que me parece muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en este caso vemos que este paciente tenía 4 años y 4 meses y la comprensión en el momento de pasar la escala, a pesar de que cuando entró en evaluación no estaba muy desarrollada y tenía dificultades,
pegó un cambio brutal con todo el trabajo que se hizo con él y se colocó incluso por encima, así de manera estimada, de la edad que tenía en ese momento, teniendo como su punto fuerte, ¿no? Ahí la comprensión lingüística. Sin embargo, la expresión, aunque está en niveles de edad equivalente muy adecuados, pues es lo que seguía fallando. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que este niño lo que le pasó después es que se quedó con muchas dificultades a nivel fonético-fonológico, lo que le influyó en toda la expresión y en parte de la comprensión también vamos a ver que un poquito no nos influía. Si nos vamos a la comparativa entre tareas, pues observamos precisamente lo que os decía. Las mayores dificultades que se ve muy visual es a nivel expresivo y sobre todo cuando se va complicando la tarea a nivel de frases complejas, inferencias y demás, tenemos todavía ese hándicap, esa dificultad que hay que trabajar. Lo que nos ha servido de esta prueba en este momento es para afinar mucho en el tratamiento, que seguíamos trabajando sobre todo a nivel comprensivo expresivo, tanto a nivel fonético fonológico, y podemos dejar a un lado también la comprensión, viendo que precisamente esas dificultades vienen de la expresión y de la fonética que presentaba este paciente, ¿vale? Así que, pues lo que os digo, así de manera general, las tareas más sencillitas, incluso la comprensión ni siquiera muestra porcentaje de error, ¿vale? Vamos a ver el caso 2 y vamos a ir comparando también un poquito casos que vamos a ir avanzando. Vale, el paciente de caso 2 consulta con 2 años y 5 meses, igual por dificultades de lenguaje oral. Nos dicen que no hay lenguaje de manera expresiva, salvo alguna verbalización que no es inteligible y que se acompaña mucho con gestos por esa dificultad de hacerse entender y palabras aisladas. En cuanto a su desarrollo, embarazo y parto sin complicaciones, la lactancia materna fue hasta los 4 meses. Seguramente que por complicaciones pasaron a la lactancia artificial porque nos refirieron ahí que no estaban cómodos con este tipo de lactancia, lo que nos habla a nivel orofacial ya desde pequeñito. Desarrollo motor, bueno, lo he puesto dudoso porque hay familias que no recuerdan exactamente cómo se han establecido algunos hitos. Lo importante es que sí que había gateo, la marcha fue a tiempo, el balbuceo se inició también a tiempo. Las primeras palabras no son muy tardías, a los 14 meses está dentro de lo que se considera normativo. Y luego la evolución del lenguaje sí que empezó a ser lenta. Referían que no adquirían las palabras con la suficiente fluidez, que adquiría como muy poquitas palabras de vez en cuando, no llegó a la etapa de unión de esas dos palabras, venía todavía con chupete y pañal, y a la alimentación sólida nos refieren que era impurés y alimentos blandos en su mayoría, que no nos ayuda igual a todo el desarrollo orofacial. En cuanto a los resultados de la valoración observacional que se hace en el momento que consultan, pues prerequisitos establecidos de manera adecuada, léxico, como decían los padres, pocas palabras y además jerga ininteligible. No hace construcciones oracionales, solo palabras sueltas, entiende oraciones sencillas, eso sí. Y el repertorio fonético es muy, muy reducido, incluso con los fonemas más habituales, que son los bilabiales, también presentaba dificultad, tanto a nivel espontáneo como a nivel de repetición. Y también observamos escasa movilidad de los órganos fonatorios y mucha hipofuncionalidad a nivel orofacial, que ya nos daba información cuando veíamos tipo de alimentación, lactancia y todo esto. Y la prueba se le pasa en junio de 2024 y cuando se le pasa tiene 5 años y 6 meses. Y vamos a ver los resultados que obtuvimos. Aquí vemos en resultados que lo que más nos llama la atención es que la expresión, la edad equivalente es bajísima para la edad que el niño tiene, que ya veíamos que venía siendo así porque es un niño que ha evolucionado muy despacio, toda la vertiente expresiva está muy estancada, con una evolución muy lenta, hace falta mucho trabajo, ha hecho falta muchas sesiones, mucho trabajo, mucha continuidad. Lo sorprendente es que veíamos que la comprensión también estaba bastante alterada aparentemente, lo veíamos un poco a la par de esa expresión. Pero ¿qué ha podido pasar aquí? Que como esa expresión está tan alterada, muchas veces nos hace creer que la comprensión también lo está. Entonces, baremar así, pasar esta prueba nos ha dado esta información de que precisamente si tratamos mucho mejor la expresión, la comprensión va a mejorar y de hecho está mejorando. Entonces, de centrarnos más en el nivel expresivo. Y si vemos en la comparativa con las gráficas, efectivamente, como decíamos, la expresión está muy alterada. Desde niveles muy bajos, como es seleccionar, nombrar objetos, relacionarlos en verbos y demás,
como a niveles más complejos, como la elaboración de frases complejas o el tipo de diferencias y demás. Aquí también la comprensión en estos niveles más complejos es donde más alterada está precisamente, pero lo que os decía, no nos iba a parecer que este paciente tuviera una comprensión tan relativamente buena, pese a las dificultades que él tenía. Así como destacar la expresión en pronombres no da ni siquiera un porcentaje de error, porque creemos que como son palabras pequeñas, que son fáciles tanto de pronunciar como de manejar en cierta medida, veréis en el caso siguiente que nos pasa un poco igual, que pasa que a nivel expresivo justamente lo manejan un poquito, vamos, bastante mejor porque no hay margen de error en este caso, ¿vale? Y bueno, por último vamos a ir al tercer caso clínico que traemos y ya lo damos por finalizado. Vale, pues este caso es un poquito mayor cuando consulta, 3 años y 7 meses. También consulta por dificultades del lenguaje oral. Nos dicen que refieren mucho retraso en la adquisición igual del vocabulario, ven que el lenguaje como que no termina de avanzar. Y además aquí sí que ya desde casa, porque normalmente la comprensión no suele ser muy preocupante para las familias cuando llegan, ¿no? Siempre llegan, pues mira, es que no habla o no entiendo lo que dice. Pero aquí ya nos dicen que la comprensión la ven alterada porque parece que no se entera, que no comprende lo que se dice, que no escucha, nos decían. Su desarrollo, embarazo y parto normal, parto cesárea. La lactancia artificial, además nos dicen que hay dificultad para el enganche por dolor y alguna complicación más, mastitis y demás, que ya aquí les alarmamos un poco a los padres de que seguramente que haya a nivel orofacial que trabajar mucho, porque esto ya nos está diciendo que algo pasó en ese momento que no se trabajó, porque no es normal que haya un enganche con dolor, ¿no? En cuanto al desarrollo motor, no hay gateo. Dicen que es un niño poco movido, lo entrecomillo, porque ellos dicen que es como muy calmado, que no le hacía falta un poco de... No buscaba esa estimulación, no exploraba con fluidez el entorno. La marcha inicia a los 16 meses, un poquito más tarde. Y lo que sí que vemos es que el balbuceo y las primeras palabras más o menos no son las primeras palabras 15 meses, pero dada el historial que nos va trayendo los padres, creemos que podría haber sido más tarde. La evolución del lenguaje posterior va algo lenta, pero bueno, va poco a poco adquiriendo hitos de lenguaje. Utilizamos biberón hasta el año y medio, chupete hasta los 2 años y alimentación igual, sólida, en purés, la mayoría de alimentos muy, muy blandos que no ayuda a lo que ya vemos que va a pasar a nivel orofacial. Y en la valoración observamos que los prerequisitos sí que están bien establecidos, pero con un aunque, que es que el contacto ocular no termina de hacerlo fluido, le cuesta. De hecho, hoy en día a veces le sigue costando este contacto ocular. El repertorio léxico a nivel expresivo y comprensivo es bastante reducido, sobre todo falta vocabulario complejo. Realizamos en este momento oraciones de 3-4 elementos y comprendemos órdenes sencillas. Y luego, pues, hay bastantes dificultades de articulación a nivel fonético, sobre todo, por sus características anatómicas, que, como vemos aquí, hay, aparte de la hipofuncionalidad orofacial, concretamente respiración oral, mordida abierta anterior, una lengua en posición baja. De hecho, se le recomienda revisión en otorrino por amígdalas, porque esa boca no nos está ayudando a ganar en fonética. La escala se le pasa igual en junio del 24 y en este momento el paciente tiene 3 años y 9 meses. Y vamos a ver los resultados. Vemos que aquí, tanto a nivel de comprensión como de expresión, la edad equivalente es muy baja. ¿En qué nos ayuda esto? ¿En qué nos ha ayudado para la terapia? Nos ha ayudado en afinar el tratamiento, como nos ha pasado en otros casos, pero aquí también a bajar el nivel de exigencia de las actividades, porque no nos estábamos a lo mejor adecuando a un niño que tiene 3 años, 9 meses, vemos que va con bastante retraso, pero nunca pensábamos que fuera un retraso tan grande. Entonces, las actividades hay que acoplarlas a un nivel de 2-3 años para poder afianzar lo básico que él ya pueda tener y de ahí seguir evolucionando en el tratamiento y en complicar las tareas que se le vayan poniendo. Y bueno, vemos aquí los porcentajes de errores que vamos a ver en la comparativa ahora, para verlo más visual. Y aquí efectivamente a nivel expresivo hay mucha dificultad y a nivel comprensivo también la hay para la edad que tiene, incluso a nivel de seleccionar objetos, de relacionarlos en cuanto a verbos. Y si nos vamos a tareas más complejas, ya a partir de morfología verbal vemos que se complica tanto a nivel expresivo como comprensivo.
pero lo que es a nivel de frases complejas e inferencias fue imposible hacer tareas con este paciente. Así que igual aquí a lo mejor en vez de trabajar puro y duro en frases complejas, hay que afianzar mucho niveles muy básicos que no está haciendo, tanto por la edad equivalente que hemos visto como por la gráfica que estamos viendo, la descriptiva y la comparativa que tenemos aquí. Entonces, igual vamos a trabajar más a nivel básico para poder llegar a los niveles más complejos que estamos viendo que están muy, muy afectados. Vale, pues con eso terminamos la parte clínica entonces. Vale, muy bien, muchas gracias, Estefanía. A ti. Pues, a ver, como tenemos tiempo, estamos pendientes de, sí, de las preguntas que nos puedan hacer. Exacto, creo que tenemos por aquí la primera. Y Victoria González Sánchez nos pregunta si podemos repasar la relación entre comprensión y expresión del caso 2. Comenta que no Sí, podemos entiende poner- la relación, ¿no?, que hay. vamos a poner el caso y lo vemos. Vale, te pongo la gráfica, No, ¿no? la gráfica y la comparativa y así vemos el tema de comprensión y expresión. Vale, vemos que la comprensión está alterada por la expresión. Sí, vale, no es que la comprensión esté alterada por la expresión, sino que lo que yo quería referir es que la pinta que nos daba este caso era que la comprensión estaba mucho más alterada. ¿Por qué? Porque hay tanta alteración a nivel de expresión que no podíamos baremar de manera más exacta y de manera fiable cómo estaba la comprensión. Entonces, pasando la prueba, ya hemos colocado de manera más exhaustiva y con edades equivalentes cómo están ambas y vemos que la comprensión no está tan alterada como la veíamos, que nos daba esa pinta porque como hay un nivel expresivo tan bajito, apenas podemos hacer tareas con él para valer más esa comprensión. Por otro lado, nos preguntan por aquí qué diferencia sería la más importante en relación con la Reinel anterior. Vale, con la 3, Claro, ¿no? la versión previa. Entiendo, con la versión 3, pues se han añadido en esta cuarta edición también, bueno, es útil para evaluar contextos clínicos, de investigación y las puntuaciones que daba era en una cohorte de también entre los 2 años y 7 años y 6 meses. Aquí se añade hasta los 7 años y 11 meses. Y bueno, pues hay algunos cambios con la actualización de materiales, actualización de instrucciones y sobre todo pues con una baremación mucho más exhaustiva en el caso de la muestra inglesa para las nuevas escalas de las NRDLS, que es justo la adaptación que estamos haciendo, ¿no? Que sería más la traducción de estas nuevas escalas y la baremación en muestra española. Preguntan también por aquí si la prueba se aplica al completo o tenemos que parar la aplicación si ya hay un número determinado de errores. A ver, es que son como dos cosas diferentes, o sea, la prueba sí es recomendable aplicarla al completo, eso es siempre observando al niño, a la niña, ver que sigue prestando atención, que no está cansado, que no se ha distraído. Si podemos hacerla en un mismo momento, sería lo ideal. Y si no nos hemos pasado ya del tiempo, pues, en que pues es más observación clínica, ¿no? Que sabemos que puede avanzar un poco más. En el caso de detener, tenemos que anotar exactamente por qué se ha detenido y retomar cuanto antes, hacer la segunda parte o la tercera parte si lo tenemos que hacer en 3 veces. Ahora, sí que hay un número de errores y por cada 2 secciones completas
que no haya ninguna respuesta correcta, se detiene la prueba. Pero claro, tienen que ser las secciones completas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al menos en la experiencia, ¿no? de hacer esta baremación y de haber aplicado tantos Reinels, pues es muy difícil que no tengan dos secciones completas, excepto en muestra clínica, porque incluso hay ítems que pueden contestar aún no comprendiendo, eh, y que se da como válido, porque simplemente por azar, ¿no? De, pues el mono pregunta, ¿esto está bien o está mal? Dice sí o no, y muchas veces no lo ha comprendido correctamente, pero tenemos que seguir avanzando. Entonces, cuando tengan dos secciones con puntuación cero, se detiene. Por otro lado, nos comentan el formato de la corrección, online, manual. Es online, Mm. sí, en eso la verdad es que Junti lo ha facilitado. Bueno, como sabéis, ya las correcciones manuales son cada vez más difíciles de encontrar, sobre todo en pruebas publicadas y adaptadas en los últimos años, precisamente pues para también facilitar, ¿no? una serie de elementos. Así que desde Junti han optado por hacer una corrección online, donde se muestra pues todo los resultados, ¿no? que tiene de cada tarea, pero sí que al momento de aplicar la prueba se puede corregir. Vas corrigiendo ítem por ítem, porque en realidad es bastante sencillo. O sea, corregimos con el protocolo, aunque luego el informe final lo tenemos de manera online. Y en el manual sí que hay determinadas instrucciones, indicaciones sobre algunas respuestas que no están marcadas en el cuadernillo de respuesta como respuesta correcta y que puede darse también como válida. Por ejemplo, en la escena esta de hacer inferencias, donde están en la cafetería, ¿no? Entonces hay determinados ítems que si el niño razona exactamente por qué te está dando esa respuesta, se le puede dar como válida. Y eso también viene indicado en el manual. Si comparamos Reinel con PLS5, nos pregunta Laura Velayos, ¿hay muchas diferencias? Yo creo que sí, no sé, ahí Fanny, si tú quieres comentar alguna. Yo creo que ahí Reinel nos da más información, porque la otra sí yo creo que la veo un poco más superficial quizá. Entonces, para un screening rápido está bien, pero si queremos obtener más información y a profundizar un poco más, tanto a nivel comprensivo como expresivo, me parece más adecuada Reinel. Creo que vamos bien de tiempo y tenemos muchas preguntas por el chat. Si queréis podemos plantear algunas más, ¿de acuerdo? Vale, Nos vale, sí. preguntan el nivel de intervalo de confianza inferior a 60, ¿qué significa? A ver, es que ahí lo que hay que tener en cuenta, más dentro de la puntuación final, es los percentiles, o sea, la diferencia que hay con respecto a la normalidad de la muestra, que es lo que se muestra finalmente en el gráfico. Ya no te escuchamos, Miguel. Creo que te has silenciado. Disculpad. Nos preguntan también por el proceso, ¿no? de puntuación una vez que hemos aplicado la Reinel. En el momento de corregir, damos un punto por cada respuesta correcta. Sí, cada respuesta tiene el valor de un punto, y eso sí, se tienen que cumplir todas las condiciones. Por ejemplo, cuando tienen que nombrar sujeto, verbo, pronombre, ahí tiene que tener en cuenta, tiene que haber contestado en la escala de expresión, por ejemplo, las tres de manera correcta. Entonces, eso es verdad que en el cuadernillo está muy bien indicado. Bueno, era por enseñarles, pero sí que viene todo muy bien indicado, cuál es la respuesta objetivo, cuáles son las que se puntúan o no se puntúan. En caso de duda,
consultar al manual, pero viene muy bien indicado en el protocolo de evaluación. Sí, como que realmente se otorga un punto por la respuesta correcta, pero que consideramos respuesta correcta viene indicado en el en el cuadernillo. Exacto, exacto. Viene la respuesta objetivo. Nos plantean también por aquí si habéis podido comprobar si los niños mantienen la atención en las pruebas más complicadas en ambas escalas. Nos comenta Rocío Domínguez, ¿no? Añade, eh, entiendo que es difícil por la edad, pero se tendrían que pasar todas las pruebas. Veo demasiada exigencia para niños tan pequeños en los últimos ítems de las escalas. Claro, claro, es que los niños peques, pues a partir de la cuarta o quinta subescala ya empiezan a fallar y entonces ya no continúas. Sí, con los más pequeñitos, 2 añitos, 2 y medio, paras casi al principio de la prueba, porque a nivel de comprensión ya llega un momento que ya no pueden avanzar más y a nivel de expresión claramente ya no puedes avanzar más. Luego, pues entre los 3, 4 años depende, ¿no? Algunos sí que pueden llegar a avanzar más, precisamente por eso que os comentaba, porque como tienen que tener 2 secciones completas fallando, pues con que haya una que la tengan bien, hay que continuar. Pero con los más peques y sobre todo que son los que más se cansan. Entonces no se les exige demasiado porque además se distraen enseguida. También es más difícil que puedan tenerte confianza, ¿no? Si no te conocen o si no está alguien presente, el tutor o profe o los padres, pues claro, tienes primero que ganarte su confianza para poder administrar la prueba y ha sido la muestra que más trabajo nos ha costado con diferencia, porque además se distraen muy fácilmente y teniendo al mono al lado suyo, pues es garantía de que se van a distraer. Entonces cuesta más, sí, sí. Nos pregunta Victoria González Sánchez, como logopeda, ¿qué debería de tener en cuenta para aplicar RDLS o el CELF-5? En niños muy pequeños ya veo que la RDLS, pero en niños a partir de 5 años, ¿qué necesito considerar para aplicar una prueba u otra? Pues yo también he trabajado con el CELF, sobre todo, muy importante también la dificultad del niño en cuestión. El CELF es verdad que es muy extenso, requiere mucha atención por parte del niño, pero es verdad que da mucha información, sobre todo se puede destinar más para sospechas de TEL o para hacer un diagnóstico más concreto, ¿no? Y la REINE te da mucha información, pero sin tener que utilizar tanto tiempo. Entonces, depende del caso. Yo creo que ya no por la edad, que es verdad que para niños pequeños está claro que hay que pasar esta, ya no por la edad, sino por la complejidad del caso o por la información que queramos recoger o a la que queramos destinar la valoración. Ya digo que si queremos una sospecha de TEL o vemos que tiene muchas dificultades y hay que afinar mucho, pues nos podemos ir a CELF. Pero si no, con la Reinel lo haríamos, lo tendríamos bastante cubierta la información. Por otro lado, Judith nos plantea, ¿no? Nos pregunta acerca de qué conlleva a nivel económico la corrección online. Y para esa pregunta, si me permitís, Lilian y Estefanía, y voy a dejar en el chat un correo, ¿no? Y el correo de Yunti al que podéis contactar para consultar acerca de los precios y además vienen en la página web, ¿de acuerdo? Por otro lado, desde el CEDIA de Cambridge nos preguntan, además de obtener el porcentaje de errores, se obtiene una puntuación típica para comparar el rendimiento de cada niño con su grupo de edad. Sí, sí, además esto está, lo hemos mostrado aquí en el informe. A ver, un segundito, porque eso sí que se muestra.
tienes la parte de la comparativa entre las tareas y puntuación estándar, el porcentaje de errores y además también se muestra la puntuación directa con la edad equivalente, la puntuación estándar. Y además en línea con lo que preguntaban también del intervalo de confianza, ¿no? Que eso también viene reflejado, resaltando en dónde está ese niño o esa niña. Pues creo que no tenemos más preguntas. Liliana, Estefanía, por mi parte, yo creo que hablo en nombre de todo el equipo, ¿no? de Yunti, daros las gracias porque desde luego habéis hecho, ¿no? Una herramienta que realmente yo creo que es bonita, ¿no? Que invita, ¿no? a interactuar con las personas de una forma lúdica, ¿no? Y habéis conseguido acercárnosla, ¿no? En ese sentido, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, y gracias a todos por asistir.